Hoy, el próximo creo que se termina esta parte. Estamos viendo, analizando cuántos, si faltan todavía o si ya terminó el semestre, el diplomado de 6 meses para otra clausura. Y ya después vamos a arrancar solo con enseñanza, hasta donde lleguemos. Bueno, estuvimos viendo el llamado y dijimos que el llamado básicamente el llamado a servir, pues lleva una serie de movimientos que hay que entenderlos, hay que aprender a oír, hay que aprender a ser dirigidos por Dios de alguna manera. Precisamente es en la oración, es en el altar, es en el ayuno, en la palabra. No le puedo decir yo que es en el mar, donde la vida es más sabrosa, donde Dios le habla a uno. No, es bueno ir también, ¿verdad? Siempre que tenga uno el cuidado de no ahogarse, pero es estando en relación con Dios, es por causa de la relación que se estableció. Aunque Dios tenía un plan, a lo mejor ha estado esperando el día que uno le entienda para explicarle el plan que Él tiene para uno. Porque la comunicación entre el cielo y la tierra es la parte más difícil de todo. La más difícil. No hay cosa más difícil que eso. La comunicación, esa se rompió. Fíjese que el reino de las tinieblas ha hecho movimientos estratégicos. Hay que entenderlo, que sus movimientos han sido muy, muy estratégicos. El primer movimiento que hizo fue mostrarle a Dios y a la humanidad que Dios no es popular, que es de pocos Dios, no es de muchos, no es de las grandes multitudes. Dios es de poca gente, porque en el diluvio, si hubieran sido elecciones generales, Dios queda en el último lugar, hermano, y le descalifican el partido de una vez. Si hubieran sido elecciones ese día, gana el diablo. El diablo tiene muchísimos más seguidores. Son millones de seguidores. Dios tiene pocos. Pocos. Entre todas las naciones, Dios tuvo que fundar de una rama escogida, de un tronco calificado. Escogió una nación, y eso es Israel hasta hoy, ¿verdad? Es única entre todas las naciones. Si usted ve a Israel, le llueven hoy, le llueve, pero es un granizal, eso es una lluvia de misiles encima, que si eso estuviera cayendo sobre cualquiera de nuestros países, ya lo hubieran hecho harina, si es que se puede decir harina. Van más de 500 misiles en estos 8 días, aparte de las grandes revueltas y balaceras y atentados que han habido en tierra, ¿no? Ha sido una multitud. No, 500 debe ser poco, porque yo miro nubes de misiles en las fotos que salen, nubes. Pero siempre Dios, ellos dicen que su escudo de hierro, que sus no sé qué, pero siempre Dios ha sido su escudo. Estén bien o estén mal, Dios
los defiende. Es como uno con los hijos, ¿verdad? Cualquier padre de familia sabe eso. Si el hijo es un alma de Dios, es tranquilo, es obediente, es cuidadoso con sus papás, pues uno lo quiere por eso. Pero si es malo y como las mamás, que he visto yo tanto drama humano en muchos lugares, en las guerras, en las situaciones que hemos tenido en nuestros países, veo yo que saben las mamás quién es el hijo, que no es una joya. Pero cuando se lo llevan, dicen: no, si mi hijo es inocente, es un buen hijo el que no ha hecho nada. El amor de madre es tan fuerte, ¿no? Entonces uno quiere a los hijos, sean como sean, los quiere. Entonces Dios cuida a Israel de una manera tan asombrosa, que mientras que como ellos sí pelean contra carne y sangre, y ellos sí están autorizados para pelear contra carne y sangre, nosotros no. Nosotros, si disparamos, aunque sea una palabra torpe que disparemos contra algún hermano, ya peleamos contra carne y sangre, ya cometimos un error, y eso se volvió un pecado, y eso va a tener repercusiones en nuestra relación con Dios. Pero ellos no, ellos sí están autorizados para defenderse. Y lo que a mí me impresiona es que cuando ellos hacen un ataque, se queda uno asombrado cómo se van los grandes edificios de no sé cuántos pisos, hermano, como que fuera el terremoto del 86. Aquí se van abajo. Dios mío, qué cosa, ¿verdad? A ellos no les llega nada. Entonces creo yo que Dios, como Dios no es popular, eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Claro, Dios no es popular. En el diluvio lo probó el diablo, que él tiene más gente que Dios. Hoy hay muchísimos cristianos, nunca han habido tanto cristiano como hoy. El cristianismo se ha extendido de una manera tan asombrosa en este tiempo que nunca ha sido tanto como ahora. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. No. Se oyen bonitas las canciones, bonito todo, bonito las predicaciones en todos lados, se oyen buenas cosas. Pero no todo lo que brilla es oro, no todo está respaldado por una vida recta, una vida santa, una vida justa. No. Entonces, vea, cuando Dios llama a Moisés, lo primero, tal vez la primera dificultad fue comunicarse con él. La comunicación es la dificultad número uno. Acuérdese que en la Torre de Babel se perdió la comunicación entre Dios y los hombres, y entre los hombres. Ahí se tiró otra gran operación al maligno en el capítulo 11 de Génesis, para separar a los hombres entre sí, a los humanos, y con Dios. Más, la comunicación se volvió más compleja. Entonces, cuando Dios habla, es difícil entenderle, es difícil comprender lo que Dios quiere hablar. Y aquí está Moisés, vio la zarza, él conocía esos fenómenos en el desierto. ¿Cómo no los va a conocer una persona que tiene tantos años de trabajar, 40 años de trabajar de pastor? ¿Cuántas veces vio él incendiarse zarzas? Bolas así se desprenden cuando están secas.
y se van, y cuando se estrellan con las piedras o ahora con los cercos de alambre que ponen, que yo no sé, allá en Estados Unidos ni las vacas son malcriadas, fíjese. A mí, ¿ya viste los cercos que hay allá? Así son. Póngale un cerco a una vaca de aquí y vuela. 3 hilos de alambre de púas se los vuelan aquí. Pero allá les ponen así y no se pasa. Los cercos no son altos allá. Son, digo, cerco ¿para quién? Pues si cuando mira uno las grandes vacas y no se pasa. Se queda uno asombrado, fíjese. Entonces, como que también como que estuvieran educadas, ¿no?, para no pasarse. Los caballos que son tan veloces, que saltan, no se pasan de los alambres, no se ve que se pasen. Así son los. Es raro cuando hay algunos, seguramente que es raro. Cuando topan esas bolas de zarza en esos alambres, agarran fuego también, pero se apagan. Entonces, cuando Moisés vio que esa zarza ardía, saber desde cuándo la estaba viendo que ardía, saber cuánto tiempo se quedó viendo la zarza, y como no se consumía, no se hacía ceniza, dijo: esa zarza está rara, esa zarza está rara. Y se ha de haber quedado otro rato, almorzó. Yo me estoy imaginando, almorzó y todo, y la zarza ardiendo, fíjese. Entonces dijo: voy a ir a ver ese asunto, voy a ir a ver por qué no se consume la zarza. ¿Qué es lo que está pasando que no se consume? Y se acercó, y como usted ve, lo pararon, le dijeron que se cambiara, que se quitara las sandalias. Ya se había quitado unas, las de príncipe, las de futuro rey, ya se las había quitado. Ahora se quita las de pastor de ovejas, las seculares. Fíjese, las seculares, porque esas eran seculares. Él trabajaba para su suegro y a lo mejor tenía un salario. No, los suegros no pagan bien, pero de todos modos, hay algún yerno que trabaja con el suegro y ya le cayó ahí. Bueno, no sé cuánto le pagaba, no dice la Biblia cuánto le pagaba, pero parece que Jetro era muy justo, era un hombre justo y sabio, sumamente sabio, sabía mucho, era un hombre entendido. Jetro no era como Labán, que era un bandido bien hecho, ¿verdad? No, era entendido Jetro. Por eso pudo trabajar 40 años Moisés con él. Ahora, emplear a un príncipe ha de ser complicado, ¿no? ¿No le parece? Confiarle un rebaño a un príncipe que tiene sus piecitos blanquitos, todavía con el último colágeno que le echaron allá, la último pedicure que le hicieron. Y ahora, hermano, se va al desierto y la cara se le pone a uno como que es cara de garrobo en el desierto, hermano. Ahí sí se quema uno. Por eso los árabes usan ropa gruesa. Y yo siempre me he puesto a pensar: ¿por qué ropa gruesa? ¿Por qué túnica gruesa? Todo grueso, porque dicen ellos que lo que le cubre el frío, también le cubre el calor, le cubre el sol. Porque el problema no es el calor, es el sol. Porque el calor es 45 grados centígrados. Así se mantiene todo el día casi. Y baja la temperatura hasta a cero, y bajo cero a medianoche en adelante. Entonces ahí tiene que tener unos pulmones de hierro para que no se enferme, ¿verdad? Y polvo.
las grandes tormentas de arena que están llegando hasta aquí. Imagínese usted cómo será estar uno cerquita. Allá venía yo pasando ahí iba yo en avión sobre el desierto de Arizona. Cuando venía una tormenta de arena se tuvo que desviar el avión. Tienen que desviar los aviones porque les entra en las turbinas. Se tienen que desviar los vuelos cuando viene una tormenta muy fuerte. Entonces, vea usted cómo Moisés empieza ya la gestión de despegue, porque ahorita lo que voy a hablar son los ajustes. Hablé del llamado, pero ahorita los ajustes. Sin perder de vista el llamado, sin perder de vista el objetivo. Entonces hay que empezar a ajustar, hay que empezar los ajustes para salir. No es solo de salir corriendo, como suele suceder con muchos que Dios a lo mejor les habla y salen corriendo, pero no. La mayoría de siervos con éxito han hecho ciertos ajustes antes de salir. Lo primero que hizo Jetro fue Moisés fue hablar con su esposa. Luego habló con su suegro. Aquí está. Dice: tú le hablarás y vamos a ver dónde está. Acabo de estarlo viendo, donde le dice: ve en paz. Capítulo 4 creo que es, sí, capítulo 4. Pero el suegro le entrega cuentas del rebaño, le entregó cuentas, le rindió cuentas. Y le faltaba que arreglar una cuestión fundamental. Resulta que él era el que iba a escribir la ley. Él era en ese momento un misionero de Dios. Y el pacto que había hecho Dios con Abraham ordenaba la circuncisión para cada niño, para cada hijo, para cada hombre, para todos, hasta los siervos nacidos en casa. Y él había circuncidado un hijo y el otro no quiso la esposa. No quiso Séfora, no quiso. No, porque solo uno había circuncidado. Y entonces se plantó Séfora cuando iba a circuncidar el otro. Y Dios, cuando salieron ellos para Egipto, porque iban para Egipto, fíjese, iban a enfrentar al faraón, iban a enfrentar la cultura israelita, que ellos creían que eran el único pueblo de Dios y que no se podían mezclar con las naciones. Y era lo que había hecho Moisés. Moisés se mezcló porque se casó con Séfora. Ellos no sabían que Séfora era descendiente de Jetro y Jetro era descendiente de Abraham. Ellos no sabían. No sé si lo entendieron o no lo entendieron, pero Séfora era pariente de Abraham, era de los hijos de Cetura. ¿Se acuerda? Que estando ya casi muerto, engendró a Isaac, después se murió Sara y él se casó otra vez. Revivió el hombre.
Revivió el hombre, hermano. Ese sí fue como la vara de Aarón, ¿verdad? Revivió. Y le nacieron varios hijos e hijas después, fíjese, de estar casi muerto de viejo. Entonces me impresiona mucho porque que no había podido Moisés cumplir ese precepto del pacto de Dios con Abraham, de circuncidar a sus 2 hijos. No había podido. Hasta que le salió Dios en el camino, en una posada, dice. Estaba en a lo mejor un hotelito o algo, un mesón como el aquel del camino de Jericó. No sé dónde, encontró dónde dormir y se quedó ahí. Ahí le salió Dios, pero no le salió para felicitarlo, le salió para hablar con Séfora. No habló con Moisés, fíjese, con Séfora. Cuando uno sale al ministerio, a veces no siempre se encuentra ese balance entre los dos. Y a veces Dios tiene que hablar con uno y con el otro. Tiene que hablar. Por eso Pablo sí dijo: miren, yo tengo derecho de llevar una hermana conmigo, pero prefiero no, dijo. Prefiero no, ni Bernabé, porque al llevar a una hermana, en primer lugar me tengo que estacionar en un solo lugar. No la puedo andar de arriba para abajo, y puede tener hijos, y ¿cómo? De arriba para abajo, en hambres, en persecuciones, en apedreadas, en peligro de ladrones, de ríos, de tormentas. ¿Cómo iba a andar la esposa? Se hubiera tenido que establecer en un solo lugar. Ahora va Moisés, y le salen a Séfora, le sale Dios, le dice: circuncida a tu hijo. ¿Y cómo hacía ella? No dice cómo le habló. Lo que dice es que le dijo: si no lo haces, mato a tu marido. Por eso, porque lo hizo, lo mato. Porque lo que está pasando es que está rompiendo el pacto. Y el pacto era bilateral, fíjese. Este pacto con Abraham era bilateral. Era por gracia, pero tenía ciertas obligaciones Abraham y su descendencia. Tenía ciertas obligaciones que había que cumplirlas, y entre ellos era la señal de la circuncisión. ¿Sabe qué ha hecho que los judíos sean odiados en el mundo? La señal de la circuncisión. ¿Cómo los agarraron en la Segunda Guerra Mundial hasta exterminarlos casi por la circuncisión? Porque eran los únicos que eran circuncisos. No fue por el sombrero ni por la kipá, fue por una señal que no se podían disfrazar. Es que los señaló Dios para que fueran su pueblo. Ahora, ser pueblo de Dios tiene un precio. Tiene un precio. No es así nada más de: voy a ser pueblo de Dios, pero cuando quiera hacer algo lo hago y después me arreglo. No se puede mucho sin llevar consecuencias muy, muy serias. Porque aquí va esta mujer. Yo creo que Moisés se dio cuenta hasta que el pobre muchachito pegó el grito.
Ya de haber salido Moisés a ver qué pasaba y le tiró el prepucio del muchachito. Era una mujer de carácter esa Séfora. No pensó, o no pensó, o lo pensó mucho y lo hizo. Pero no, normalmente las mujeres no circuncidaban. Las madres no podían hacer una herida en un hijo. Por eso a un hijo le duele más que una madre le haga una herida en su corazón que se le haga un padre. Es mucho más doloroso. El padre está un poco más lejos siempre. No, mira cómo celebran el Día de la Madre, pues. No, si eso da así como que dice uno, se podrá tener envidia en el reino de Dios, no se puede, pero son manojos de flores y vaya abrazos y besos y comida y de todo y pasteles y de todo. Y el Día del Padre más pálido. Pero pálido, usted pálido de una vez. Fíjese que no he logrado yo ni siquiera nivelarme con mi esposa, ni porque yo cumplo años el mismo día de mi cumpleaños. El Día del Padre cumplo años yo. Y no he logrado llegarle. Porque todo, y ya le empezaron a celebrar desde el ¿cómo se llama? Del Congreso, imagínense. El Día de la Madre lo celebran, pero toda la gente. Allá en Estados Unidos, Mother's Day es un día de muchos regalos y de muchísimo comercio. El Día del Padre, par de calcetines, ¿verdad? Y eso que lo van a comprar arroz, vamos. Algún lugar así barato, ¿no? Un par de calcetines, una corbata de esas que están en, ¿cómo se llama? En clearance, ¿verdad? Que ya no se vendía, ¿verdad? Es bien notorio, bien notorio, bien notorio. Por eso es raro que Séfora haya hecho esto. Y le tiró el prepucio a Moisés en los pies, ¿no? A ver dónde se lo tiró, pero se lo tiró. Le dijo: me eres un esposo de sangre, le dijo. Eso no lo acostumbraban ellos en Madrid. Ella no había entendido el por qué eso. Como hoy los palestinos no entienden. No entienden el por qué Israel está en esa tierra y no los pueden arrancar de ahí, ni aunque les echen todos los misiles de todos los países árabes, no los van a sacar de ahí. Y no es porque ellos tengan fuerza aérea de la mejor, no es por eso, es porque la tierra, y ellos están alegando una causa justa, fíjese. Le voy a explicar, yo no estoy defendiendo palestinos ni israelíes. Sencillamente voy a poner las cosas en su lugar. Ismael era el primogénito de Abraham, y como primogénito le pertenecía la herencia completa, ¿sí? Legalmente. Solo que la promesa de la tierra se la habían hecho a Abraham en Sara, no en Agar. En Sara, el hijo de Sara. Y ese lío en que se metió la misma Sara, sí, ella fue. Yo me imagino la cara que puso Abraham, ¿verdad? Porque no sé cómo era Abraham, pero si a veces a Isaac, que también era estéril, su esposa, le dijo Rebeca: si no me das un hijo, me muero. Entonces le contestó: ¿soy yo Dios para darte un hijo?
Y oró Isaac por Rebeca y concibió, dice. O sea que eran mujeres que estaban reservadas para traer a la tierra gente ya escogida de arriba, muy escogida, muy escogida. Y por eso también Sara estaba, son 7 estériles en la Biblia, que nunca los encontró usted, pero hoy se lo dejo de trabajo. 7 estériles. Búsquelas y lo trae con el texto bíblico. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Ya? A ver. Ya te metiste al lío. A ver, ¿cuáles son las 7 estériles? ¿Saraí? ¿Quién? ¿Saraí? No, solo dime los nombres. Saraí, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, la mamá de Sansón. No, esa es Manoa, sí. La mamá de Samuel, Ana. ¿Cuántos van? 5. Elizabeth y Mical, la esposa de David. Pero a ella la dejaron estéril por sentencia. Esa no es por eso. Esa hay que buscarla. Todavía falta una, sí. ¿Quién? ¿Cómo? Sí, lo tsunamita. Búsquenlo mejor, que quede como trabajo. Contextos. Bueno, entonces note usted que ahora van a empezar los ajustes, y los ajustes son severos, hermano. Porque uno no sabe, uno cree que va 100, 10, ¿verdad? Uno va preparado, súper preparado. Se siente uno que, yo me acuerdo cuando Dios me llamó, me dijeron, mira, hay una iglesia en la zona 17. Es una iglesia bonita, pero siempre le hemos puesto obrero. Pero ahora que Dios te llamó, que como yo les conté mi experiencia, entonces me dijo, ahora que Dios te llamó, ya no más obrero, te vas de pastor ahí. Dije, yo todavía no sabía decir que chivo. Pero si hubiera sabido, digo, qué chivo. Qué bueno. Voy, pues, y bueno, me fueron a instalar, hermano. Que había un terreno ahí a la par de donde se congregaban, donde estaba el lugar donde se suponía que estaba la iglesia, ¿no? Había un terreno, lo prestaron para la reunión. Y eran como 150 gente las que habían ahí. Y buen grupo de alabanza. Y comenzaba la danza. Y todos danzando acá a polvazón, hermano. Porque echaron agua, pero estaba muy seco. Y era polvazón, ¿verdad? Pero todos danzando. Y dijo que oraron por mí, me profetizaron y todo. Y todo lo que sucede en una cosa de esas. Ese fue un día viernes. El domingo todos iban a la iglesia, a la central, digamos, allá. Entonces el martes llegué yo al culto. Yo esperaba ver el grupo de alabanza, esperaba ver todos los hermanos que estaban de Ujieres, esperaba verlos. Y cuando llego, una hermana ancianita estaba trapeando un callejoncito, un portón. No era garage, era portón. Tal vez de unos 3, 4 metros de ancho. Poquito largo. Estaba tapeando y le dije, hermana, ¿y dónde es la iglesia? Aquí, me dijo.
Y los hermanos, ¿y qué hermanos me contestó? No muy, era así algo como cascarrabias. ¿Qué hermanos? Me dijo. ¿Qué hermanos? Los hermanos que estaban el viernes, le dije yo, y el grupo de alabanza. Sé que no hay grupo de alabanza ni hay hermanos, me dijo. Aquí somos 7, 5 viejitas, 6 viejitas, me dijo. Y mi esposo, que también es viejo y tiene 2 años de no trabajar, me dijo. Y yo ya he instalado. Por eso es que cuando uno se va, cuando uno va a algún lugar, hay que tomar medidas, hay que revisar, hay que entender lo que uno va a hacer. Pero ya estaba establecido. Yo no podía salir huyendo, iba a avergonzar al reino de Dios, me habían delegado una autoridad, me habían delegado. Lo que pasa es que esa iglesia era como el chorrito de la hormiga de Criquirí. Se hacían grandotas, se hacía chiquita y yo siempre estaba de mal humor. Fíjese, hermano, siempre estaba de mal humor. Todas las hermanitas que estaban ahí no las quería nadie en la colonia porque estaba de moda en el mero momento de la minifalda. Entonces paraban a todas las jovencitas que usaban minifalda, que no eran cristianas, hermano, que no tenían nada que ver con la iglesia, eran de la colonia. Las paraban ellas, les decían: no te da vergüenza, Dios te va a partir, te va a caer un rayo. A saber qué les decían, pero nadie las quería. Así que a esa iglesia nadie iba. Además de eso, después nos enteramos que la colonia estaba embrujada. En la entrada, y eso lo reveló Dios al año, en la entrada, los brujos habían ido a enterrar una gallina negra. Al año me vine a dar cuenta yo, ya habíamos peleado, pero fíjese que ahí fue mi Ucrania, creo yo, hermano. Ahí fue mi tiempo de batalla. No tuve otra, hermano, que ponerme las botas, hermano. Ya las traía puestas, pero no con la garra con que ahí sí entendí que o peleaba o me acababa, hermano. Porque mire, entraba a la casa de los hermanos, de los 2, 3 hermanos que empezaron a aparecer por ahí, entraba a la casa, se me paraba el pelo, fíjese. Todavía tenía bastante pelo yo. Se me paraba el pelo, se me ponía erizo, pero no de la unción. Casi todas las casas tenían demonios. Era una zona endemoniada. Ahí habían probado las asambleas de Dios, con gran movimiento intentaron abrir. A los 6 meses iban para afuera el Príncipe de Paz, las iglesias centroamericanas, todos habían ido a probar. Los apóstoles y profetas de aquí tenían su grupito ahí que no pasaba de lo mismo todo el tiempo, nunca creció. Ahí estaba. Dice, yo creo que más, en lugar de crecer, pues se decreció todo. Era una señora la que echaba fuera demonios, ahí oía, pasaba todo el día gritando. Vamos a ver si saldrían, porque si hubieran salido, los hubiera sacado a todos. Y todo el día pasaba gritando, era ronca de tanto gritar. Entonces, mire, era una colonia terrible, hermano. Con razón la iglesia a donde yo fui enviado, que iba a crecer. Hasta que le dimos empezaron a caer las murallas, hermano, como Jericó. Tuve una vez una visión, yo estaba tirado en el suelo gritando yo delante de Dios, porque ahí fue donde mis hijos aprendieron a comer tacuacín, ¿verdad? Vamos a llevar a algunas hermanas a comer tacuacín ahí un día, en salsa verde.
Bueno, hermano, pero ahorita si usted me lo ofrece, no, gracias. Ya no, tacuacín, ya no. No, no. Ahí, y como les dije la otra vez, Tacuacín de periferia de ciudad. Y usted sabe que en las periferias no hay frutas. Hay de todo menos frutas. Y los tacuacines comen de todo. Así que eran tacuacines bien. Pero ahí fue, yo creo que ahí fue donde yo aprendí muchas cosas. Ahí fue donde me gradué prácticamente como pastor, porque al año, Dios me llamó al apostolado ahí. En medio de la pura balacera y bombardeo, hermano, con el diablo. Ahí en esos días fue que Dios mostró que los brujos tenían hechizada la colonia. Si yo llevé a la juventud de la iglesia eran, ¿qué? 400 jóvenes llegaban. Cuando llegaban invadían zonas enormes y llevaban grupo de alabanza, hacían cultos preciosos. Yo me iba con ellos y teníamos unas cosechas grandes, hermano, grandes. Era gente que buscaba a Dios mucho. Pero ahí conseguí una visita de los jóvenes. Llegaron los buses, solo entraron los buses, se fue la luz. No hubo para los sonidos, no hubo nada. Estaba oscuro todo. Se fue la luz. Solo salieron y vino la luz. Y no había choque, no había ningún fenómeno, nada. Se fue y vino 3, 4 horas después. Así era ahí. Ahí no le digo que si entraba yo a la casa de los hermanos y se me paraba, se me erizaba el cabello. Entonces los ajustes se dan en esos medios, hermano. Ahí es donde uno aprende a conocer a Dios, aprende uno a clamar a Dios cuando uno está en un callejón sin salida. Cualquiera regresa, sale huyendo. Imagínense que Dios, la primera lección que me recetó, se me terminó lo que tenía ahorrado yo de mi trabajo, se me terminó. Y me salió otro trabajo mejor, pero como ya me había comprometido con Dios, ya no lo recibí. Ya tenía un compromiso serio. No porque era mejor que el que tenía antes, donde habían tenido mis hijos, había hecho mi casa y todo, había construido mi casa, buen trabajo. Y ese era mejor. Pero yo ya estaba instalado, comprometido. Me había comprometido a tiempo completo, no hablaba a veces mucho aquí. Yo no sé qué ha hablado usted. Señor, a donde tú quieras. Y de repente, a donde tú quieras, ay, de repente empieza uno a ver, ¿y mi mamá qué hago con ella? ¿Y qué hago con mi papá? ¿Y qué hago con mis hermanos? Y empieza uno a verse rodeado de un montón de situaciones. Por eso los discípulos, ¿se acuerdan? Que unos no fueron, uno les dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre, enterrar a mis padres. A los dos tenía que esperar que se murieran. No, le dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme, le dijo. Otro le pidieron la riqueza. Y uno a veces no es capaz ni dejar de recibir el cheque mensual
porque uno sabe que tiene compromisos, que tiene hijos, que tiene deudas, que tiene... Y despegarse de eso, hermano, no es una cosa sencilla. Eso no es una cosa nada sencilla, hermano. Nada. O está bien plantado en el otro lado, o se quedó uno en medio, en el aire. Precisamente. Eso fue lo que yo experimenté. No podía ponerme a trabajar porque ya me había comprometido con Dios más que con el hombre. Regresé llorando en la entrevista, porque en la entrevista sí me dieron el trabajo, pues. El jefe personal era padre de una de las jovencitas que se acababan de convertir en la iglesia. Y él me conocía. Me dijo, no, es suyo el trabajo. Ahí está su carro, mire, se va a usar. Iba a vender algo ya vendido. Los mejores chocolates de Guatemala, el mejor vinagre, los productos vendidos. Apréndase la ruta, me dijo. Los PAIs eran mi ruta. Walmart ahora. Solo ir a hacer el pedido con el gerente del área y dejar que las display colocaran la mercadería y después ir a traer el cheque. Eso era todo lo que yo tenía que hacer. O sea, no tenía ni que hablar, solo a ver cuánto se vendió. Y no había competencia contra esos productos. Y eran café listo. Listo era aquí, ¿verdad? No, allá no es listo. Allá es en casa, ¿verdad? En casa, buen café, fíjese. Buen café. Todo estaba ahí en trabajo, pero yo no podía porque me había comprometido con Dios. Vaya el día que mi esposa me respaldó en eso. Me respaldó. Porque ella me hubiera dicho, no, mira cómo le haces, pero yo necesito que mis hijos tengan lo necesario. Los puse en una escuela pública donde en el invierno llegaban como que eran chocobananos, llenos de lodo, pero llenos de lodo llegaban. Y en el verano llegaban como que eran ratones de panadería, blancos de tierra, porque eran polvazones. El patio, como la canchita de fútbol que había ahí, era de este grueso polvo. Ahí fue donde nosotros fuimos a aprender a batallar. Estaban en una escuela bonita, bien atendidos, bien bonito donde estaban, pero era al otro lado de la ciudad. Ahí nos venimos a una zona marginal a vivir como vivía la gente de ahí. Y como no había dinero, entonces comprábamos tacuacín, porque nos vendían el tacuacín a $1.25 cada tacuacín. $1.25, pero a la par del quetzal, a la par del dólar estaba el quetzal. En unos tacuacinotes así grandotes. Con eso comíamos toda la semana pedacitos. Teníamos que medir, y ahí hierbas, hermano, porque no había otra cosa. Y a veces al tesorero se le olvidaba darme la ofrenda que me daba la iglesia de 150 quetzales, que era lo que pagaba de casa. Entonces tenía que pagar la casa con lo que me pagaban por el alquiler de mi casa. Pero solo se daban cuenta los inquilinos que yo era pastor y ya no me pagaban. Ya no me pagaban. Pastor, me decían, me va a echar a la calle. Me va a echar a la calle, pastor.
Me va a echar la policía, pastor. Se burlaban de mí cuando yo les iba a cobrar. Y yo sin nada. Esos son los ajustes. No siempre los necesita uno igual, no se desmoralice. No siempre necesita los mismos ajustes. A veces los ajustes son de otra manera. Pareciera que todo fuera trágico, pero no es trágico. Lo acondicionan a uno al nuevo reino. Porque cuando yo le pregunté al Señor el día que fui a sacar el último dinerito de la cuenta que tenía en el banco, le pregunté al Señor, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Como algo así, lo sentí algo así al Señor, como quien dice, ahorita comienza lo alegre. Ahora me dijo, te voy a enseñar a no tener. Pero si yo venía, mi niñez fue en la extrema pobreza. Yo sabía que era no tener, pero no en el reino de Dios. Entonces lo que me dijo el Señor, para que cuando tú tengas al alcance de tu mano en mi reino, no te emociones, no se vaya tu corazón detrás de eso. Y mire, hermano, esa ley se quemó en mi corazón, fíjese. Se quemó, creo que se quemó como los labios de Isaías. Algo así se quemó como los labios de Isaías. Yo honestamente, a mí sí no me aflige no tener, fíjese, o tener. Lo que sí me he dado cuenta es que cuando pasé el examen de la lección esa, de ahí en adelante, no me hizo falta nada, no me sobra, pero no me falta. Ahí estoy, bien, 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 hemos 40 años ya, 40, fíjese. Hasta que en un año construimos el templo sin nada, porque resulta que empezó Dios a liberar gente. Y entonces la gente se empezó a reunir ahí, empezó a convertirse la gente y Dios le empezó a liberar la gente. Y había jovencitas que tenían 2 años de no tener trabajo y de repente las mandaban a llamar, ni siquiera habían aplicado para el trabajo y las mandaban a llamar de las fábricas que estaban ahí cerca y les empezaron a dar trabajo. Ya nos empezaron a conseguir bolsas de Kerns. Nos llevaban frijoles, nos llevaban, sí nos cobraban, pues, o sea, tenía un costo, pero se los daban a ellos a precio de empleado, baratísimo. No era como ir al súper. Entonces empezó a ajustar la economía de una manera asombrosa. Pero creo que lo que sucedió fue que Dios mostró. Cuando íbamos a preinaugurar el templo, mostró lo de los brujos. Entonces lo anulamos, sentenciamos sobre esos brujos. Y el día siguiente salimos de madrugada con mi esposa a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, para ir a un discipulado que teníamos a las 5 de la mañana. Y usted ni se quiere levantar a orar, no quieren levantarse bien. Nosotros nos levantábamos a las 4 y nos íbamos 1 hora de camino en bus para ir a un discipulado de 5 a 7 era el discipulado, y de ahí al trabajo, los que iban a trabajar, y yo regresaba al campo de batalla. Ese día fuimos a encontrar a los brujos otra vez enterrando otra, fíjese. Ahí estaban dando vueltas alrededor de un árbol, ya tenían el hoyo y la gallina negra. Ya le iban a... Nosotros pasamos, como que no miramos nada.
Pero como ya había sido sacado a luz, ya no prosperó, fíjese. Ya había sacado a luz, ya había salido a luz. Y como las ciencias ocultas operan en lo oculto, cuando nadie lo sabe. Pero cuando uno lo sabe y lo confiesa una vez, ya no pega. Ya no pega aunque lo vuelvan a hacer otra vez, ya no pega. Eso mismo ya no pega. Ya no pegó en la colonia, fíjese. Empezó a crecer la iglesia. Ya cuando yo entregué a esa iglesia al hermano Rigo Espino, ya tenía como 175 gentes. Año y medio. 2 pastores formados. Ya estaba bonito. Ahí ya no había necesidad. Ya le preguntaban a uno, hermano, ¿necesita algo? Pero a mí me dijeron, despídete porque nunca más serás pastor de ellos. Y porque ahí pasaba el tren. Vi 2 trenes. Porque ahí solo una vía había de tren. Vi 2 trenes, uno que venía de allá, del norte, y otro que venía del centro de la ciudad. Venían los 2 con la luzón encendida. Y dije, hoy sí van a chocar estos. Porque no había donde desviarse, nada. Yo los vi en visión. Y cuando llegó, se hizo un gran portón. Y se cerró. Y yo me quedé afuera de la colonia. Y me dijo, jamás volverás a ser pastor de estas ovejas. El día que me despedí, hermano, empecé a oír los testimonios. José no se acuerda, estaba muy chiquito, pero los testimonios eran, habían hermanos que tenían bonitos trabajos, ya estaban bien. Y una hermana dijo, a mí muchas veces, varias veces el Señor me habló en el culto y me dijo, dale a mi siervo para su gasolina. Era la contadora, era la que llevaba el dinero. Dale a mi siervo para su gasolina, porque ya tenía mi carro viejito. Dale a mi siervo para su gasolina, porque no trae. Y ella dijo, no. Y una y otra vez. Y esa vez, una de esas veces, yo me vine en reserva de un lado al otro de la ciudad de Guatemala. 1:30 de camino, en reserva. Y 1:30 de camino. Y como no me dieron nada, hermano. Yo no esperaba, pero porque cuando uno mira un árbol sin fruto, pues no espera uno que caiga algo, pues tal vez una pedrada o alguna cosa, pero no un fruto. Pero Dios les habló que me dieran y no quisieron. No, dijo la hermana. No, y ella sí tenía. Y tenía la caja también. Me fui en reserva otra vez. Y fíjese que llegué a la casa. Llegué a la casa como a las 12 de la noche, llegué a la casa. Entré al garage, lo estacioné, me dormí. Temprano le dije a mi esposa, mira, dame de tu gasto porque no hay de otra. No tengo para gasolina y tengo que ir a ministrar allá. Y me dio ella del gasto, de lo que no tenía. Todavía vivía yo en mi casa y me iba de un lado a otro de la ciudad. Arranqué el carro y cuando iba llegando a la gasolinera, como 20 metros, y se acabó. Los gasolineros me ayudaron a empujarlo, fíjese. Pero hermano, que si me hubiera quedado a media ciudad, si eran como 50, 60 kilómetros, más 75 kilómetros tal vez. Esa ciudad es enorme,
Era como agarrar de, digamos, Santa Tecla, casi a San Vicente. Así para cruzar la ciudad y llegar a mi casa. No se acabó la gasolina, ¿no? Y ese día, llorando todos, y el mensaje que me dio el Señor fue: dile que te despidan como cuando Pablo se despidió, ¿se acuerdan? Cuando les dijo: no verán más mi rostro. ¿Se acuerdan esa vez? Se despidió Pablo y que todos se ponían a llorar esa vez, hermano, se tiraron todos sobre mí a abrazarme. Cuando terminó toda esa abrazadera y besadera, me tuve que ir a bañar porque me quedé todo lleno de mocos, tabas, mocos y de todo, pintura, de todo, hermano. Si es que me quedé bañado, me tuve que ir a bañar antes de irme a dormir porque de todo tenía encima, llorando, pero ya no se podía hacer nada. Dios había decidido moverme y el destino era El Salvador, fíjese. No entendí una de las cosas, pero mire cómo lo van ajustando a uno en el camino, porque si hubiera tenido dirección de Dios, si hubiera sabido para dónde venía, me hubiera venido para acá. Pero no, yo no sabía. Me mandaron para Honduras a corregir una situación en una iglesia que todavía está ahí, por cierto. Fui y ya no me pude venir de Honduras. Cada vez que le llamaba yo a mi pastor, y dejé mi familia allá sin nada, a puro milagro, sin con mi familia allá, porque allá no tenían nada, no daban nada ni allá, porque allá ya tenían el nuevo pastor, el obrero, que se quedó en mi lugar. Entonces lo empezaron a sostener a él y mi familia se quedó en el aire. En el aire, hermano. Mire, pero como es Dios de moderado para hacer sus cosas, si le permite a uno que uno tenga su... Yo me tiraba a llorar allá, dormí en la iglesia, en el templo. Mire, en ese lugar había un zancudero, hermano, que si yo pensé que un día me iban a llevar, a ver si eran manchas de zancudos, si no tenía yo para un bote de baigón siquiera, como hoy que les fumigaron casi todo el templo. Nada, a puro aplauso pasaba la noche aplaudiendo y con un calor espantoso, no me podía tapar. No había ventilador, no había nada. Lo que había era una gran biblioteca. Ahí me ponía a leer horas, horas y horas y horas leyendo, espantándome los zancudos de un lado para otro. Y la gente peleando, ¿verdad? Porque había habido una división, porque el pastor se había muerto, había estrellado el pastor hace un año. Así que cuando me vinieron a recibir, la gente me empezó a recibir. Cuando conocieron a mi esposa y a mis hijos, dijeron: no, ustedes bienvenidos. Aquí nos empezaron a atender de una manera impresionante. Nos consiguieron casa y todo. Ya nos íbamos, bueno, nos despacharon para Honduras. Nos despidió el doctor Ríos allá para Honduras. Miren los ajustes. Como 15 días después, con visas vigentes y todo, en proceso de empezar a hacer la cuestión de la residencia allá, nos para migración con una orden del presidente de la República y nos sacan.
sacan, deportados de Honduras. No sé, cuando yo miro a los hondureños, me dan ganas de sacarles la lengua. No, pero ellos son una bendición, hermano, ellos son una lindura. No, esos, mire, yo les supliqué al hombre, al director de migración, el que atendió, al oficial, le supliqué que me deportaran a Guatemala. ¿Y sabe qué me dijo? Nosotros lo vamos a sacar a El Salvador, ¿no? Al Amatillo. Si usted quiere ahí, pero yo vengo con mis hijos, le dije, con mis niños. A mí qué me importa, me dijo. Usted de ahí se va volando, gateando, nadando, como quiera, o caminando, como pueda. Pero usted sale de Honduras para siempre. No sale para siempre, pero mire qué cosas, hermano. Mire, así es como lo dirigen a uno. Pasé por aquí, ya usted sabe la historia. Hace casi 40 años. 39 años, ¿verdad, José? No, sí, por ahí, ¿verdad? No, ¿cuántos tenías vos? 3. Sí, en el 85. No precisamente en buen tiempo. Me dijeron de migración cuando fui a hacer mi residencia. Y usted me dijo, ¿qué clase de gente es? Me dijo, todos los misioneros que estaban aquí, habían como 4,000 misioneros, me dijo. Todos se fueron. Usted es el único que está entrando. Y creo que 2 más que se habían quedado aquí por la guerra. Fueron. Y yo venía para acá. Me miraron raro y me dieron luego la residencia. Este no sabe qué está pasando aquí, a lo mejor. Pero así es como lo orientan a uno. Esos son los ajustes de Moisés. Mire. A Moisés lo fueron ajustando y creyó Moisés. Creyó que solo al llegar le iban a decir, don Moy, pase adelante, bienvenido a la corte, que le iban a matar cada vez que entraba ahí. Lo dejaban entrar con la espada aquí, ¿ve? Si el hermano el hermano siempre fue rival de él. Y había sentencia de muerte para él. Pero note cómo Dios lo ajusta a uno. Eso es lo que no están dispuestos muchos. Ha de haber un montón de llamados aquí, pero no se han animado a salir. Primero porque no han entendido el momento, no se han encontrado con la zarza. Segundo, porque piensan, bueno, ya cheque. Y las comodidades que yo tengo, pues aquí tengo mis comodidades y ¿qué me irán a dar allá? Nada. ¿Se sabe quién le va a mandar el cheque? El que lo llamó. El que lo llamó le va a mandar lo que le va a empezar a mandar según sea su necesidad. Así es la cosa. Estábamos allá en Apopa el domingo y le dije, va el hermano Chito. Estaba Chito ahí. Estábamos instalando el pastor. Y le dije a Chito, hermano Chito, ¿tendrá usted un consejo para el pastor? Como Chito así es, ¿verdad? Así habla claro, ¿verdad? Y dice, si Dios lo llamó, va a aguantar, le dijo. Y si no va a aguantar. ¿Qué se le dijo? No, si todos se pegaron la gran risada. Y serio, pues. Nada, que no se preocupe, hermano, Dios lo va a dar. Nada, un solo, ¿verdad? Si Dios lo llamó, va a aguantar. Y si no,
no va a aguantar. Y eso es el ministerio. Cuando uno va al ministerio, tiene que ir convocado por Dios y tiene que ir en la corriente del río, porque si se sale uno del río, ya no encuentra el camino. El río de Dios es el que lo lleva a uno al destino correcto. Si uno se sale del río, se queda en la orilla. Esto es más complicado que cualquier carrera. Cualquier carrera. Yo tal vez hubiera sido más fácil un buen cirujano, un buen médico. Hubiera sido más fácil. Si hubiera, pero no. Un buen auditor, hubiera sido pan comido para mí. Si para ahí iba yo cuando me alcanzó Dios, de por aquí. Ya no se puede. Media vez lo agarró Dios a uno, no se puede. Amados, saber qué han dicho ustedes cuando en sus momentos, así de vez en cuando, pero momentos que hablan con Dios, saber qué han dicho. Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. A veces hablo no así. Yo siempre le decía al Señor, ya voy a terminar. Le decía al Señor, Señor, ¿cuándo me vas a mandar a mí? Le decía yo. Yo miraba que salía uno, salía otro, y yo nada. Yo tirado allá adelante diciéndole al Señor, y yo, de repente fui yo, pues. Jamás fui el mismo. Jamás fui el mismo. Lo que sí le puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. Con eso termino mi exposición. Vamos a prepararnos para ofrendar. Veo, tal vez los hombres como árboles, pero veo. No, tal vez no como deseara, ¿verdad? Pero veo. Nos preparamos para ofrendar, hermanos. Oramos, Padre. Guíanos por el camino, por la senda de justicia. Aunque nos toque, Señor, ser preparados, ser enseñados en esta escuela maravillosa, eterna, donde nunca dejaremos de aprender. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por sus corazones siempre generosos, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden pasar, hermanos.